Capítulo 15. Se escapó la pieza. Bond, sentado en la parte posterior de la aeronave, no había podido tratar siquiera de seguir la ruta del vuelo, pues casi todo el tiempo habían volado entre bancos de nubes. Sin embargo, estaba convencido de haber visto París, más o menos 1 hora después de despegar, a través de una abertura entre los cúmulos. Atenazado entre dos de los musculosos hombretones de Múrich, vio inclinarse el ala y le pareció que abajo estaba el mar. Bond estiró el cuello a fin de ver algo, a través de la ventanilla del pequeño avión de retropropulsión. El horizonte se inclinó y apareció en la lejanía la línea de la costa. Un valle plano rodeado de montañas, playas de recreo y una hilera de blancos edificios de veraneo. Luego tierra adentro, grupos de casas, caminos que se entrelazaban, una extensión de tierra de aspecto pantanoso y durante un segundo apenas una ciudad vieja, más extensa. Empezó a recorrer el archivo de sus recuerdos. Conocía aquella vista, ya había estado allí, pero ¿cuándo? Empezaron a perder altitud y el avión enfiló tierra adentro, hacia las montañas. Aquellos cerrados picos parecían tan cercanos que se sentía uno incómodo. Luego cambió el zumbido de los motores, pues el piloto había acelerado el descenso. La Bender estaba sentada al lado de una ventanilla en la parte delantera, y a su lado tenía uno de los miembros de la guardia personal de Múrich. El de Mulcahy había llevado a bordo a 4 de sus hombres, comandados por Kaber. En ese preciso momento, el gigantón parecía llenar el pasillo, pues se había inclinado para escuchar a su amo, que le daba instrucciones. Murray, acompañado por Mary Jane, había pasado el tiempo del vuelo cómodamente sentado en una oficina situada justo detrás de la puerta de la cabina de mando. Bond no le había quitado la vista de encima, y al parecer se había dedicado a estudiar mapas y a hacer anotaciones. En cuanto a la Bender, no le había dado ocasión de comunicarse con ella. Si bien la joven lo había mirado con ojos que parecían gritar pidiendo socorro o perdón, Bond no había logrado aclarar esto. El viaje se había iniciado a las 8 en punto cuando Kaber y sus secuaces llegaron al cuarto de huéspedes. Se mostraron razonablemente atentos durante el trayecto hacia el edificio principal, cruzando por el departamento de criados hasta la entrada de servicio, donde Kaber ordenó que lo esposaran. Así quedó sujeto a los hombres fuera de lo que sin duda era la entrada de los proveedores. Vi a un hombrecito que se encontraba de pie al lado de un camión de reparto, tan viejo que parecía estar en servicio desde los años 30. Las desvaidas letras doradas que ocupaban los costados del vehículo proclamaban que pertenecían a Eric Mackenzie, panadero y pastelero Mulcahy. Por lo visto, Anton Murray no estaba dispuesto a correr riesgos. El camión del panadero, un truco clásico, pues sin duda se trataba de un proveedor que acudía diariamente al castillo, y si había alguien vigilando verían aquella visita como la cosa más natural del mundo. La rutina es la peor enemiga de la vigilancia, simple y eficaz, la manera ideal de sacar a Bond sin llamar la atención. Se vio rápidamente arrastrado a la parte posterior del vehículo, totalmente vacío, que olía a pan recién horneado. El piso estaba cubierto por una fina capa de harina. Kaber fue el último en entrar y echó la aldana por dentro. El gigante ordenó a Bond que guardara silencio, y el camión se puso en movimiento. Así pues, el viaje se inició de manera bastante incómoda. Bond iba en cuclillas y el polvillo de harina se le pegaba en la ropa. No le resultó difícil percatarse de que iban por un camino directo que llevaban al pueblo, pues la dirección era obvia y los cambios en la superficie se dejaban sentir en los brincos y sacudidas. Por último, el conductor empezó a disminuir la velocidad y luego dio una vuelta muy forzada hacia la derecha, como si maniobrara para salvar una entrada difícil. Eric Mackenzie, si se trataba de él,
Tenía problemas con el embrague y la vuelta se dio con un gran acompañamiento de rechinidos y vibraciones. Por último, el camión se arrastró hasta detenerse y se abrieron las puertas. Caber bajó de un salto y con un rápido movimiento de su enorme cabeza ordenó a los demás que lo siguieran. El vehículo se había detenido en un pasillo, tras unos portones de madera. Todo olía a panadería, casi tan intensamente como el interior del camioncito. Once dijo que no hacía falta ser un genio ni un Sherlock Holmes para percatarse de que se encontraba en un patio de Mackenzie, sin duda en el centro de la aldea de Mulcaldy. Estacionado a su lado, dando frente a los portones de madera, se encontraba un vehículo blindado, un blindado Comer pintado de azul con la leyenda Security International, pintada en el blanco. A ambos costados de Comer se veía sólido y segurísimo, con las ventanillas enrejadas que protegían la cabina del conductor, las espesas puertas, las defensas reforzadas y pesadas placas en los puntos más vulnerables. Bond fue obligado a subir al interior del vehículo de seguridad. Caber y sus hombres procedieron con tal rapidez que apenas sí pudo entrever al conductor a cuyo lado se sentaba un individuo armado de una metralleta. Esta vez Caber no subió con ellos. Las puertas se cerraron de golpe y uno de los tipos a los que Bond iba esposado echó el pisaporte desde adentro. Sujetas a los costados del vehículo había unas incómodas bancas de madera, y Bond se vio forzado a ocupar una de ellas, siempre flanqueado por sus dos guardias. Se trataba de hombres jóvenes, fornidos, que no parecían inclinados a hablar, pues le intimidaron que tenían órdenes estrictas de guardar silencio. Bond hubo de reconocer que Murik sabía protegerse, puesto que incluso eliminaba la posibilidad de que su prisionero iniciara relaciones de tipo que fuera con los guardias. Cuando intentó hablar, el peso completo sentado a la izquierda se limitó a darle un codazo en las costillas y le ordenó que se callara. Nada de conversación. El viaje en el vehículo blindado duró cerca de 6 horas. No habían ventanas ni a los lados ni al frente que pudiera conectarlos con la cabina del chofer, y era imposible ver algo a través de las mirillas enrejadas abiertas en las puertas posteriores. Lo único que Bond podía hacer era tratar de calcular la velocidad y la distancia recorrida. Al cabo de una hora había perdido por completo todo sentido de la dirección. Si bien tenían la idea de que avanzaba más hacia el norte, cuando por último se detuvieron, calculó que había recorrido unas 200 millas. Por cierto, un viaje lento y sumamente incómodo. Eran ya cerca de las 3 de la tarde y cuando se abrieron las puertas del transporte, Bond vio con sorpresa que Caber ya estaba allí aguardándolos, todavía en el interior del vehículo. Bond sintió una brisa cortante, por lo que supuso que se habían detenido en campo abierto. No podían comprobarlo porque habían arrimado la parte posterior del transporte a un pequeño edificio de concreto y estaban a 1 o 2 pasos de las puertas, abiertas de par en par. A derecha e izquierda las puertas del vehículo impedían la vista. Se hablaba poco y casi todas las órdenes consistían en gruñidos y señas, como si Bond fuera sordo o imbécil. En el interior de la construcción de concreto lo condujeron por un estrecho pasillo que, según pudo observar, descendía ligeramente. A continuación se vio dentro de un cuarto sin ventanas, donde por fin le quitaron las esposas y le permitieron hacer uso del lavatorio, que tampoco tenía ventana alguna, solo ventilas abiertas a mucha altura, cerca del techo. Le trajeron alimento, emparedados y café, que consumió bajo la mirada vigilante de uno de los guardias. Mudo e impasible, si bien bajo su chaqueta que de vez en cuando se abría, sobresalía la culata de la Smith & Wesson calibre 38, de cañón corto. Bond se dijo que era una de sus armas favoritas, la Sentinel Arkwright. Desde el momento en que partieron del castillo, Bond apenas se había pensado en otra cosa que no fuera la posibilidad de escapar.
Sin embargo, se dijo que ese no era el momento de intentarlo. Encerrada en una especie de casamata sólidamente construida en un lugar desconocido, bajo la estrecha vigilancia de hombres armados y del gigante Caber. Y cuando pensó en Caber, se dijo que si ya habían hecho inventario de todos sus efectos, la mole escocesa conocía sin duda el secreto del triunfo del vencedor en la lucha. Cabe le iba a causar problemas, pero al menos la cosa ya estaba en movimiento y a Bond le animó la devolución de una de sus prendas de vestir, un grueso cinturón de cuero cuyos secretos, según pudo comprobar, no habían sido descubiertos. Llevaba en su equipaje 3 cinturones de distinto color y diseño, pero todos ellos equipados con los mismos elementos de grandísima utilidad. La sección Kunt había hecho aquellos cinturones de tal manera que su contenido era prácticamente imposible de descubrir, aunque lo sometieran al más moderno descostoscopio, como el avanzadísimo J-200 que tanto se usaba en el servicio del propio Bond. Era consolador contar que ese recuerdo ya que había sido despojado de todo lo demás, reloj, cartera, en fin. Bond estaba sentado, dedicado de vez en cuando una sonrisa a su guardián, sin provocar ninguna reacción. Por último, le preguntó si podía darle un cigarrillo. El escocés se limitó a sentir con una inclinación de cabeza y arrojó un cigarrillo a los pies del 007. Bond lo recogió y pidió lumbre. El tipo arrojó una carterita con algunos cerillos y le ordenó que, una vez encendido el cigarrillo, le arrojara al suelo y le empujara con el pie. Definitivamente no podía valerse del truco de encender los cerillos y arrojárselos a la cara. Serían las 4 de la tarde cuando se escucharon ruidos procedentes de arriba, un helicóptero que volaba muy bajo sobre el edificio y luego el ruido de una hélice que bajaba sus revoluciones para aterrizar. Y pasados unos minutos entró Caber acompañado por los otros guardias. Va usted a reunirse con el señor de Mulcaldi. Su tono no era informativo, sino imperativo. No está lejos y no necesitará las cadenas, pero le advierto, si intenta algo lo desbarato. Y era obvio que Caber hablaba muy en serio y que se sentía encantado de desbaratarlo. Entre su guardia de honor, Bond recorrió el pasillo cuesta arriba y cruzó la puerta. El transporte de seguridad había desaparecido y pudo ver que se encontraba junto a un pequeño campo de aterrizaje. Por lo visto lo habían tenido en el sótano de lo más. Era sin duda la torre de control. Allí cerca se encontraban 2 Piper-Scoopes y un Aztec. Más lejos hacia la izquierda, Bond vio el helicóptero y supuso que procedía del castillo Murik. Frente a ellos, en el extremo de la pista pavimentada, se estremecía un esbelto avión de retropropulsión del tipo llamado Ejecutivo. Sus motores funcionaban al mínimo. No espera de emprender el vuelo en cualquier momento. Decididamente se trataba de un juguete muy costoso, quizá de Grumman Gultren, revestido de una librea cremosa de brillo mate y en letras doradas la leyenda Ardan Aerospace Inc. Bond recordó haber visto el nombre de esa empresa en el expediente de Anton Murray que le fuera mostrado por M. Cabe les enseñó el jet con un imperioso ademán de cabeza, y mientras se dirigían a la aeronave con paso garboso, Bond volvió la cabeza en un muro de la torre de control. Había un pulcro letrero de madera que decía Alden Aerospace Include, de vuelo privado. Cuando penetraron en el espacioso avión, Murik y Mary Jane Maskin ya ocupaban sus lugares, y también estaba allí Lavender y su guardián. La pareja ni siquiera se volvió a mirar a su cautivo, al que colocaba entre los 2 guardias. Como antes, un joven recorrió el pasillo revisando entre grandes aspivamientos los cinturones de seguridad, y fue en ese momento cuando Lavender se volvió para mirar a Bond directamente a los ojos. Durante el vuelo se volvió a mirarlo varias veces y en 2 ocasiones incluso le dedicó una pálida sonrisa. Más tardaron en acomodarse que la puerta en cerrarse y la aeronave en empezar a moverse, apuntando la proa hacia la pista.
Segundos después se escuchó el rugido de los motores gemelos Rolls-Royce Speed de retropropulsión. Luego abrieron sus gargantas y el avión empezó a rodar por la pista, zarandeándose, como si se tratara de un caza de un solo asiento, para luego ascender rápidamente hacia el interior de una delgada capa de nubes. Ahora se acercaban al final de su viaje y el sol ya estaba bajo el horizonte. Las montañas se alzaban sobre ellos y parecían inclinarse hacia aquella nave voladora que cargaba contra ellas. Bond seguía taladrando la lejanía, deseoso de identificar el sitio que sobrevolaban, y entonces de repente reconoció el plano seno de la montaña que tenía a la izquierda. El Canino. No era nada extraordinario que reconocer una zona que conocía a la perfección. El Rosellón era una planicie rodeada de montañas junto al mar, acurrucándose contra España. Estaba en Francia, en los Pirineos orientales, y la vieja ciudad que vislumbraba era Perpiñán, otrora asiento de los reyes de Mallorca. Debiera de haber visto las torres que quedaban en la vieja muralla y la vasta fortaleza que en tiempos idos fuera el palacio, engarzado entre los arrizamientos techos de teja y las estrechas callejas. El Rosellón moda Rouchon, y la mente de Bond volvían los fragmentos ininteligibles de la conversación sostenida por Murray y Franco, después de que el micrófono plantado por él se cayera del escritorio. Al parecer, allá abajo era el antiquísimo palacio erguido en el medievo, cuando aquella región era un reino independiente, regido por los reyes de Mallorca, donde Franco debía dar muerte a alguien con un rifle de aire de alto poder en la noche del miércoles, es decir, esa misma noche, la víspera de la operación Fusión. La víctima, Bond creía que ver casi con certeza quién sería la víctima. Aquello cambiaba la situación radicalmente. Costara lo que costase, tenía que aprovechar la primera oportunidad, sin ni siquiera dudarlo más, que nunca tenía que escapar. Ahora ya sabía dónde se encontraban. Estaban a punto de llegar al aeropuerto de Perpiñán, cerca de la aldea de Rizalbeltes. A solo 3 o 4 millas de la ciudad, Bond había estado allí en el invierno para esquiar, además de haber pasado muchos y felices veranos en aquellos alrededores. Los motores flamearon y el pequeño jet rodó presuroso por la pista principal, y luego lentamente giró para alejarse de los edificios del aeropuerto en dirección al extremo del campo. El avión giró sobre su eje y por último se detuvo. El guardián sentado junto a Bond apoyó fuertemente una mano sobre el brazo de su prisionero para evitar cualquier movimiento. Ello significaba sin lugar a dudas que los amos se disponían a desembarcar los primeros. Cuando Mori llegó a la altura del asiento de Bond, hizo una pequeña inclinación y su cara de perro dogo se partió en una amplia sonrisa. Espero que haya disfrutado del vuelo, señor Bond. Nos pareció que lo mejor era tenerlo con nosotros para no perderlo de vista. Durante esta importantísima fase estará usted bien atendido. Me encargaré de que mañana tenga un asiento en primera fila. Bond nos sonrió. ¿El banquete del reo de muerte?, preguntó. Algo por el estilo, señor Bond, pero qué manera de morir. Mary Jane, quien materialmente venía pisándole los talones a Mori, le dedicó una sonrisa torcida. Debiste aceptar mi ofrecimiento cuando aún era tiempo, James, y soltó una carcajada que no era desagradable. Mori sonrió con picardía. Nos veremos más tarde, dijo, y se marchó cruzando la puerta con aquel su saltito pajaresco. Por vez primera, Bond sintió que la bandera era digna de confianza, en un 100%, y cuando ella avanzó por el pasillo, lo miró y le sonrió alentador, aunque el gañán que lo custodiaba la llevaba firmemente sujeta por el brazo. En sus ojos podía leerse su nerviosismo, pero luego brillaron cálidos, como si Bond le transmitiera valor y fortaleza. Se habían detenido al costado de un gigantesco hangar flanqueado por unas oficinas cuyo techo coronaba un letrero de luz neón que proclamaba que allí se alojaba Alden Aerospace France Inc. Bond se preguntó qué había inducido a Murray a elegir la región catalana, el Rosellón, como cuartel general para esa parte de Europa.
modas Rosillón, claro, pero tenía que haber alguna otra razón. Bond se preguntaba hasta qué punto se relacionaba aquello con la operación Fusión. Los guardias parecían perros pastores rodeando a Bond, pero procurando que la caminata del avión a los edificios parecieran lo más natural posible. El hangar y las oficinas estaban apenas a unos metros de la verja que marcaba el límite del aeropuerto, y allí cerca estaban plantados varios viejos Britannies que daban la impresión de una pavada de gansos disecados. Todos ellos ostentaban la leyenda European Air Service, que corría a lo largo del costado por encima de la hilera de ventanillas ovaladas. La cerca era baja y estaba rota en dos sitios. Allá, más allá estaba la vía del tren y después de esta una carretera importante, la Route Nationale, por la que corrían velozmente los vehículos. Bond se dijo que iban y venían de Perpignan, porque esa era región, todos los caminos llevaban a esa ciudad. Haciendo el máximo esfuerzo, se dijo que podía llegar al cercado y cruzarnos en 30 segundos. 30 segundos, incluso pensó seriamente en las probabilidades a medida que se acercaban a las oficinas. Los musculosos escoceses que lo rodeaban reaccionaban de inmediato. Sin embargo, Bond se sentía hipnotizado por la idea de escapar por aquella abeja y se presentaba la oportunidad. Por cierto que se iba a presentar mucho antes de lo que suponía. Estaban a unos pasos de las puertas de la oficina cuando, por la esquina del edificio, en animada conversación y con grandes carcajadas, apareció un pequeño grupo de hombres, cuatro vistiendo el uniforme azul oscuro de las líneas aéreas comerciales. Estaban lo bastante cerca para que Bond distinguiera las letras EADS bordadas en oro en sus gorras. European Air Service. Hasta él llegaron algunas palabras en inglés y luego una rápida respuesta en francés, pues la tripulación venían acompañada de dos franceses funcionarios de aduanas. El grupo se dirigía lentamente hacia los Britannians. Murray y Mary Jane estaban ya casi a la puerta de la oficina, acompañados por uno de los guardias. Tras ellos la banda era firmemente conducida por un perro guardián, y Cabri caminaba solo entre ella y Bond, al que flanqueaban los hombres de rigor. Comprendió que se jugaba del todo por el todo. Las probabilidades pasaron como un relámpago por su imaginación. Poner todo lo que se posee a una sola carta, un número de la ruleta, a un caballo, si la sorpresa fuera tal que los hombres de Múrich tardasen siquiera unos segundos en empezar a disparar o en perseguirlos. Quizá lo lograsen en una fracción brevísima. Bond pensó todos los riesgos. ¿Estaría Múrich dispuesto a llamar la atención hacia él y su grupo? Se arriesgarían a herir, quizá matar a otras personas. Era cuestión de obrar con audacia y nervios de acero. Más tarde, Bond se dijo que quizá fue la aparición del tren lo que le impulsó a decidirse. El sonido de una sirena ya lejos y el espectáculo de un largo ferrocarril que culebreaba por la vía como a una milla de distancia. Hizo más lento su paso, lo que obligó a uno de los guardias a encajarle los nudillos. Bond, furioso, hizo al hombre a un lado. No me puedes detener, dijo en voz muy alta. Me importa un comino tu maldita junta. Luego, mirando hacia el grupo formado por la tripulación y los aduaneros, levantó más la voz y gritó: «Válgame Dios», incontinente, y dio un paso para alejarse de su guardián más cercano, quien estiró la mano para agarrarlo. Bond actuó con presteza. La suerte estaba echada. La Maximum Fightais Bond Jutes. Bond se había alejado y a grandes zancadas, levantando la mano en ademán de saludo, se dirigió hacia un grupo de uniformados. «Johnny», gritó. «Johnny Manderson, ¿qué demonios haces en este lugar?» Los uniformados se detuvieron y se volvieron a él. Uno de ellos sonrió ampliamente, los otros expresaban con extrañeza. «Vuelve acá». Cabe se esforzaba por hablar en voz baja, al tiempo en que avanzaba. Y Bond escuchó que Murray ordenaba con voz silbante: «Tráelo. Pero por Dios, ten cuidado». Pero entonces, sin embargo, Bond ya estaba junto al grupo.
la mano tendida hacia uno de la tripulación, el cual por una acción refleja le tendió la mano cordialmente, si bien comenzó a decir algo acerca de un error. Cuando me alegra verte, Johnny. Bones le estrechó la mano sin soltarla y sin dejar de hablar en voz alta. Luego atrajo al hombre hacia sí, al tiempo que le daba la vuelta con lo que le sirvió de escudo, mientras los hombres de Murik y el mismo, Caber y dos de sus guardias se adelantaron como al descuido, las manos de los bolsillos de la chaqueta y sin duda en la culata de sus armas. Al fondo los demás se metían lentamente en el edificio. El rostro de Murray, que miraba hacia arriba, no expresaba nada, era una máscara. Cuánto lo lamento. Bon hablaba en voz normal y con una agradable sonrisa. Un pequeño problema acerca de unos derechos que no pagué. Hay que tener cuidado con estos tipos. Un atajo de bandidos, todos ellos, tengo que apresurarme. Y con el grupo de hombres uniformados, se echó a correr y agachándose lo más posible. Y zancillando hacia una de las aberturas que observaba en la cerca, escuchó gritos, pero no hubo tiros, solo ruidos de pies y algo que discutían. Cabe y sus secuaces y los miembros de la tripulación y los aduaneros. Bond se tiró del clavado por la abertura y se dejó resbalar por la pendiente hacia la vía del tren, cuyo estruendo sacudía la grava y borraba cualquier otro sonido. Si iba a haber tiroteo, tenía que ocurrir en los próximos segundos, antes de que el tren los alcanzara. La enorme máquina venía del lado derecho, de la dirección del Perpiñán. Se dijo, no había tiempo para reflexionar, ahora o nunca. Delante del tren que se venía encima, Bond se arriesgó. De dos largas zancadas cruzó la vía y llegando al otro extremo se dejó rodar. Hecho una bola, la máquina casi le rozó la espalda al pasar a un lado con un fuerte bu de su sirena. La sirena no se parecía en nada al sonido de las trompas de caza, pero durante un segundo Bond se sintió transportado. Escuchó el ruido de las herraduras golpeando pesadamente el pasto, el aullido de los perros y la trompa de caza, dando la señal de se escapó la pieza. Nunca había sido aficionado a la caza del zorro, pero entonces, hallándose como se hallaba en la posición de un animalillo, le gustó menos aún. Como diablos las arreglaría para sostenerse en tierra extranjera con los lebrales de Morik siguiéndole la pista. En cuestión de segundos, Bond se había puesto de pie y corría hacia abajo, por un segundo terraplén, hacia la Route Nationale, el pulgar alzado en la posición en que pide transporte gratis. Por lo visto, la suerte seguían favoreciéndolo. Al llegar a la orilla del camino, vio una picot pequeño y zarandeó deteniendo la culata. Acababan de bajarse dos hombres y atrás iban otros cuatro que se despedían a gritos de sus camaradas. Parecían campesinos caminando de casa después de un pesado día de trabajo en los viñedos. Van a Perpiñán, gritó Bon en francés. El conductor, con un cigarrillo apagado en la comisura de los labios, hizo un gesto de asentimiento. Me llevan. El conductor se encogió de hombros y uno de los hombres que iban detrás le gritó que saltara en unos segundos más. Se habían reintegrado el tránsito de la carretera. Bon, en cuclillas del lado de los otros hombres, agradeció la providencia el conocimiento del francés. Miró con el rabillo del ojo hacia el lado del aeropuerto de las vías del tren, pero no había ni señales de Karen o de los otros. No, se dijo Bond, sin duda corrían en busca de automóviles. Murik sin duda estaba bien organizado en este sitio. Con toda seguridad ya tomaban atajos para llegar antes que él a Perpiñán. Los autos llevaban las luces encendidas, pues la oscuridad de la noche los envolvía rápidamente. Bond preguntó la hora. Uno de los trabajadores le dijo que pasara de las 9 y mostró con orgullo el brazo para que todos vieran su nuevo reloj de carátula digital que, según explicó, era regalo de su hijo. El día de mi santo, añadió. En las cifras podía leerse las 9:04 y Bond se percató de que estaban en otra zona horaria y que era una hora más tarde que en Gran Bretaña.
Tenemos que apresurarnos si no queremos perdernos la diversión, dijo el hombre del reloj. Diversión. Bond explicó que acababa de llegar en un avión de carga. Se le habían hecho muy tarde y tenía que ver a un individuo en Perpiñán. Todo el mundo está hoy en Perpiñán, si es que puede encontrarlos, dijo riendo otro de los trabajadores. Bond con cara de extrañeza preguntó la razón. ¿Algo especial? En especial el hombre rió de buena gana. Eran noches de Perpiñán. Fete, explicó uno. Fiu San Yan, intervino otro. Y un tercero lanzó un auténtico alarido levantando los brazos en ademán teatral la flame arriba de Perpiñán. Todos rieron y Bond recordó que ya en otra ocasión había estado allí durante la fiesta. Cada pueblo o ciudad del Mediterráneo tiene sus propios ritos, sus combates de flores, procesiones, ferias, casi siempre por motivos religiosos. En Perpiñán la gran fiesta se celebraba el día de San Juan. La ciudad se llenaba de gente que bailaba y cantaba en las calles, gozaba los fuegos artificiales y con el espectáculo todo. Los festejos se inclinaban al encenderse las hogueras con la llama traída con olímpica ceremonia por los corredores procedentes de un elevado punto del camino mismo. No podía haber llegado a la vieja ciudad el momento más propicio. La multitud le serviría de escudo hasta las altas horas de la madrugada, y si la suerte le acompañaba, quizás tallaría la manera de comunicarse con M en Londres.